Bueno amigos, vamos a comenzar con la lección del día miércoles. Esfuérzate y sé valiente. Vamos a orar antes de comenzar. Padre eterno que moras en lo alto de los cielos, santo y glorioso es tu nombre. Gracias Padre de amor te damos por tu gran bondad. En estos momentos pedimos que tú bendigas tu palabra, que podamos expresarla conforme a tu voluntad y que no enseñemos palabra de hombre. Gracias por tu amor. Deseamos todo en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bien, el título de la lección del día miércoles se llama Esfuérzate y sé valiente. Tenemos a la cita Josué capítulo 1 versículos 7 al 9. Es una de las citas más conocidas en el ámbito adventista. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, decimos algunos, ¿no? Bien, voy a leerlo, Josué capítulo 1, versículos 7 al 9. Solo que te esfuerces y seas muy valiente. Del versículo 6, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo la herencia, en herencia la tierra que juré a sus padres que la daría. Solo que te esfuerces y seas muy valiente para hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado en todo lo que emprendas. El libro de la ley nunca se aparte de tu boca. Antes medita en él de día y de noche, para que guardes y cumplas todo lo que está escrito en él. Entonces prosperarás y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Eterno tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Bien, cuando Dios le pide a Josué que se esfuerce y que sea valiente, se lo dice en el contexto de la gran responsabilidad que él tenía para introducir al pueblo de Israel a la tierra de Canaán. Dios le había prometido estar con él siempre y cuando Josué no se olvidara de Dios, que era quien lo estaba introduciendo a la tierra de Canaán junto con todo el pueblo. Él no debería de olvidarse de la ley de Dios. Él no debería de olvidarse de la palabra de Dios. Hoy se requiere en realidad mucha valentía, mucho valor para aceptar la palabra divina. Hay una lucha en nuestro ser entre nuestro egoísmo implantado por Lucifer, por Satanás, y la humildad en aceptar lo que Dios nos ordena en su palabra. Eso lo podemos ver cuando en un debate, por ejemplo, competimos sobre algún asunto, sobre algún tema de las Sagradas Escrituras y carecemos de humildad como para aceptar la verdad y queremos imponer sobre la verdad con mucha frecuencia nuestros razonamientos propios. Se requiere valentía para abandonar el egoísmo, para abandonar el orgullo o permitir que nuestro orgullo sea herido por la verdad escrita, por la palabra de Dios, que es como una espada aguda de dos filos que nos atraviesa hasta el tuétano, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Dios requiere de nosotros de esa valentía. Dios requiere de nosotros que seamos humildes, porque para el Señor la humildad verdadera se traduce
en una verdadera fe que nos da mucho valor. El profeta Jeremías en una oración dice: tú me haces ser cual gigante. Y es que cuando nos sometemos a la palabra de Dios, Dios nos hace grandes, Dios nos hace gigantes, Dios nos hace valientes también. Debemos tener valor para aceptar la palabra de Dios, la voluntad divina. Cuando nos toca dirigir en la iglesia, es muy complicado también dirigir la iglesia con la humildad que se requiere. Y disculpen que constantemente, tanto en la lección que habló de Moisés como ahora en la lección que habla de Josué, me meta en asuntos de liderazgo en la iglesia, porque Moisés era un líder del pueblo de Dios. Josué también era un líder del pueblo de Dios. Y en el liderazgo de ambos podemos aprender mucho. Les decía, en nuestro liderazgo en la iglesia es muy difícil a veces ser tan humilde que aceptemos nuestros errores y buscamos la manera de que la iglesia se conduzca según nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestros planes. Y cuando algo o alguien se opone a nuestras ideas, a nuestros pensamientos, a nuestros planes, entonces nos disgustamos y empiezan los celos, los pleitos entre los líderes de la iglesia. Para dirigir al pueblo de Dios con un verdadero espíritu de servidumbre, se requiere de valentía para abandonar el ego, para abandonar el orgullo y permitir que sea Dios, mediante su Santo Espíritu, que nos dirija. Cuando el Espíritu Santo nos posee, entonces no hay problema, porque el Espíritu Santo decide por nosotros. Hacemos lo que el Espíritu Santo dice, lo que Dios nos ordena a través del Espíritu Santo, obedecemos a la voz de Dios mediante el Espíritu Santo y entonces Dios nos corona con el éxito, porque los planes, las ideas, los pensamientos son dirigidos por el Espíritu Santo. Nuestras decisiones son dirigidas por el Espíritu Santo. En el libro de Efesios capítulo 6, desde el versículo 10 al versículo 18, se encuentra la petición que Pablo nos hace, que nos vistamos de la armadura de nuestro Dios. Libro de Efesios capítulo 6, versículo, aquí está, Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las artimañas del diablo. El diablo no solamente acosa a los hermanos normales de la iglesia, a veces como predicadores predicamos de una forma tal como si la amonestación debiera de recaer sobre la iglesia que nos escucha, olvidándonos de que los primeros amonestados debiéramos de ser nosotros. Y a veces decimos: yo soy la primer persona que necesita de este mensaje que hoy les traigo ahorita, en teoría. Pero en la práctica, muchas de las veces revelamos lo contrario. Y sigue diciendo el diablo muy astuto: vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las artimañas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra dominadores de este mundo de tiniebla, contra malos espíritus de las artes, de los aires.
Decía un pastor en una ocasión que nos hizo un truco. Tomó un vaso, un recipiente, un vaso de unicel y colocó agua. Y después de haber colocado el agua, volteó el vaso y no salió nada de aquella agua que había entrado al vaso. Y nos preguntó, ¿dónde creen ustedes que se fue el agua? Ustedes pueden decirme lo que sea, pero yo, como sé lo que tengo en el vaso, ustedes no me pueden discutir a mí, porque yo les voy a ganar. Yo sé el por qué el agua no cayó. Y es muy cierto. Quienes no conocemos, quienes no conocíamos lo que había dentro del vaso, no podíamos entender el por qué el agua no salía del vaso cuando él lo puso boca abajo. Y nosotros con Satanás a veces actuamos de la misma manera. Queremos enfrentarnos a Satanás, queremos vencer a Satanás y queremos que Satanás venga y pelee con nosotros para demostrarle que con nuestra fuerza, que con nuestro poder, que con nuestra capacidad vamos a vencerlo. Pero Satanás humanamente es invencible. ¿Cómo pues vamos a competir con Satanás? Nos decía el pastor, no juegues a las patadas con el diablo, a los golpes con el diablo, porque él va a acabar contigo. Y es que él tiene mucho mayor poder que cualquiera de nosotros. Él tiene poderes sobrenaturales que nosotros no tenemos. Así es que nosotros por nosotros mismos no podemos vencer a Satanás. Cualquier persona, cualquier escritor que diga que con sus fuerzas va a vencer a Lucifer, miente. Cualquier teólogo centrado entiende. Cualquier pastor, cualquier anciano, cualquier líder de iglesia entiende que no podemos vencer a Satanás. Cualquier miembro de iglesia debe también de entender eso, porque él es un poder sobrenatural. Estamos luchando contra principados, contra potestades, contra dominadores de este mundo de tinieblas. Ahora, el pueblo de Israel también se encontraba en una situación algo semejante, porque el pueblo de Israel iba a entrar a Jericó. La primera ciudad era Jericó. Pasando el Jordán, la primera ciudad era Jericó. Y la ciudad de Jericó, aunque ocupaba unas 4 hectáreas nada más, era una ciudad pequeñísima en realidad. 4 cuadras, 4 manzanas, podemos decir, ocupaba aquella gran ciudad. Pero a pesar de su tamaño tan pequeño, las murallas de la ciudad eran tan fortificadas, tan grandes, que no cualquier país podía derribar aquellas murallas, derribar las puertas de Jericó para entrar y conquistar a Jericó. La lucha que Josué con el pueblo de Israel iba a desarrollar contra la ciudad de Jericó era una lucha completamente desigual, como casi como nuestra lucha contra el diablo. Se requiere, pues, olvidarnos de quiénes somos nosotros y pensar que tenemos un Dios que lucha por nosotros, que lucha en nuestro lugar. Y Dios quería que Josué entendiera que el valor para pelear contra la ciudad de Jericó y contra las ciudades de todo Palestina, de todo Canaán, ellos lo podrían vencer no por sus propias fuerzas, no por sus propios méritos, sino con el poder de Dios. Por eso en Zacarías dice, no con el poder humano, como dice un cantito también basado, inspirado en esa cita, sino con su Santo Espíritu hará su obra aquí. El pueblo de Dios tiene una gran tarea que hacer ante el mundo, que es un gigante. Pero con el Espíritu Santo, Dios va a llevar a cabo esa batalla y Dios va a triunfar. Por lo cual Dios nos dice que tenemos que ser valientes.
Estamos por entrar ya a la lluvia tardía. Necesitamos predicar el Evangelio a todo el mundo en esta generación por testimonio. Pero repito lo mismo que siempre les he repetido y lo habré de repetir mientras pueda hacerlo, porque es la más grande necesidad que tenemos ahorita. Mientras que el Espíritu Santo no habite en nosotros y solamente nos esté trabajando con nosotros, pero no habite con nosotros porque vivimos en pecado, el Espíritu Santo no va a poder hacer su obra en nosotros para entonces que podamos ser usados con todo su poder para hacer la obra que Dios nos tiene, que nos ha dado para realizar ante el mundo. Yo quiero ser usado por el Espíritu Santo en la predicación del Evangelio, por lo cual yo debo de pensar con mucha seriedad que yo necesito humillarme ante Dios, pedirle perdón, constantemente pedirle perdón, limpiar mi vida. Y que Dios entonces, con el poder de su Santo Espíritu, que sea su Santo Espíritu el que me dé el valor, el que me levante, el que obre en mí, que sea Cristo obrando en mí para predicar el Evangelio. No yo, porque yo no tengo fuerzas, como tampoco las tenía Josué para derribar la muralla de Jericó o para conquistar la tierra de Canaán. Fíjense bien que ni siquiera los egipcios, que eran sumamente poderosos, eran la nación más poderosa de todo el mundo, se atrevía a pelear contra un pueblo tan pequeñito de solamente 4 manzanas de las que hoy conocemos, de 4 hectáreas. ¿Cómo sería aquel pueblo? ¿Qué tan bravo? ¿Qué tan poderoso? ¿Cómo estaría equipado militarmente hablando? Como para que ni siquiera los egipcios se atrevieran a tocarlo. Y ninguna nación de los alrededores se atrevían tampoco a tocar la ciudad de Jericó. No era cualquier cosa. Y el pueblo de Israel no tenía armas para andar peleando. No tenía armas para andar peleando. Lo único con lo cual pelearon para conquistar Jericó eran sus trompetas a base de cuernos que ellos mismos hacían, o de algunas trompetitas de metal semejante a los cuernos que ellos elaboraban, y un cántaro, y marchar 7 veces alrededor de la ciudad para conquistarla. Pero cuando Dios dijo que al final del 7º día, en el último día de marchas, marcharían 7 veces en el 7º día, y entonces las murallas de Jericó caerían, y así fue. Las murallas de Jericó caerían. Me llama la atención la disciplina que tenía el pueblo de Dios al ir marchando. Y dice Elena de White que solamente se escuchaba el paso uniforme del pueblo de Israel. Todos marchando de forma uniforme, los pasos no se escuchaban como de una multitud, sino que eran pasos bien definidos, bien coordinados, que se escuchaban de una manera uniforme. Un pie primero, después otro. Un pie primero, después otro. Eso implica que el pueblo de Dios iba marchando de una forma cadencial durante los 7 días. Y muchos andan peleándose porque en el club de conquistadores practican marchas. No sé qué le ven de malo. ¿Cuántas lecciones podemos aprender de lo que Josué hizo cuando conquistó Canaán, cuando le tocó pelear contra la ciudad de Jericó? Ellos marchaban, dice la Nehemiah White, que los pasos eran bien definidos y estaban bien coordinados, iban marchando de forma clara
Por lo tanto, si marchamos nosotros en los clubes, dejemos de andar discutiendo con eso, hombre. Bien, pero no es eso de que trata la lección. Nada más me metí por ese lado. Me gusta meter espinita a veces, así es que, bien. El caso es que Dios nos invita a ser valientes. Valientes para abandonar el mundo, valientes para dejar nuestro orgullo, nuestro egoísmo, valientes para estudiar su palabra, obedecer su palabra, valientes para llevar una relación íntima con Dios, valientes para pedirle a Dios que nos humille, que dejemos, que nos ayude a abandonar todo nuestro egoísmo, nuestros pecados, que nos ayude a estar limpios completamente para que el Espíritu Santo habite en la totalidad de nuestro ser. La pregunta crucial para nosotros hoy no es diferente de la que se planteó Josué. ¿Cómo podemos permanecer fieles a lo que dice la palabra de Dios, incluso cuando eso no sea popular o conveniente? Estamos muy acostumbrados a cumplir, a hacer que se cumpla el dicho de que a dónde va Vicente, a dónde va toda la gente. La iglesia, somos como borreguitos que nos gusta, para no tener problemas, seguir para donde nos dicen que debamos de seguir sin investigar la palabra de Dios. Pero Dios nos invita a que vayamos a su palabra, a que no nos creamos cualquier cosa que nos predique, sea quien sea, desde el púlpito, sino que seamos como los bereanos, que estudiamos la palabra de Dios para ver qué tan cierto es aquello. Y aunque venga la lección de escuela sabática, yo voy a examinar a fondo lo que me dicen, porque tal vez me puedan mentir y yo, con tal de no entrar en desacuerdo, lo voy a creer. Dios nos invita a ser originales en nuestra fe, por lo cual se requiere que nuestra fe sea independiente de la fe de los demás, por lo cual se requiere que yo estudie la palabra de Dios, me fundamente yo en la palabra de Dios y no tenga que depender de otros, de lo que creen otros, de lo que piensan otros, sino que debo de examinar a fondo la palabra de Dios y aceptarla tal cual